Estamos en el corazón del Priorat, en el interior de Reus, y estamos en Mas-Igneus, una de las bodegas, yo diría que más bonitas de la guía España Discovery. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Nico. Buenos días y welcome. Soy Daniel Cuesta, soy el enólogo de Mas-Igneus y os voy a invitar a dar una vuelta, a acompañarme para enseñaros un poco qué es Priorat y la bodega en la que hacemos nuestros vinos. Sí, para nosotros es la base de todo el proyecto y de toda la región. La denominación de origen Priorat es conocida por sus suelos, ¿vale? Aquí en esta zona además los suelos son hechos a partir de pizarra. En Priorat es conocido como Licorella y os voy a pedir que me acompañéis para enseñaros. Todo el suelo de Priorat está hecho a base de roca, es únicamente en los 40 centímetros más superficiales donde esta roca se va a romper. Es ahí donde la viña va a ser capaz de desarrollarse y extender sus raíces. Es un suelo muy pobre en materia orgánica, donde además el agua, en el momento, aquí tenemos pocas precipitaciones, cuando llueve, llueve mucho y muy fuerte, y el problema es que aquí el agua no tiene la posibilidad de ir hacia abajo, entonces el agua se va a infiltrar y va a desaparecer. Esto hace que tenemos viñas que tienen 25 o 30 años y tienen un tamaño muy pequeño en comparación a otras denominaciones de origen. Nosotros producimos 2.000 kilos a la hectárea, eso es una producción muy pequeña, pero la parte positiva es que nos va a dar una uva muy concentrada, muy sana, con unos racimos muy pequeños, donde la cantidad de piel en relación a la cantidad de mosto va a ser muy grande, y esto nos va a dar la posibilidad de tener unos vinos muy interesantes a nivel aromático y muy concentrados a nivel de boca. Este es un lugar privilegiado, Dani. Sí, una de las partes interesantes o de los puntos fuertes de Mas-Igneus es justamente la situación que tiene. En Priorat no existen muchas bodegas que tengan viña, que estén situadas alrededor, que tengan viña alrededor de la bodega, y para nosotros sí que es un punto muy interesante. Además tenemos la suerte de contar con este pequeño anfiteatro. Dos de nuestros vinos en especial vienen exclusivamente de esta zona. V de Mas-Igneus es un vino blanco hecho a partir de uva tinta. Esta uva tinta es la garnacha que tenemos aquí delante y el merlot que tenemos aquí abajo. Y el otro vino es un 100% garnacha blanca que se llama La Capelleta, y bueno, pues es de la finca que de la mitad de la finca hacia el bosquecillo. Y bueno, tú sabes que los usuarios de España Discovery normalmente son personas que vienen buscando este tipo de vino, es decir, este tipo de producto que es un producto único en el mundo, ¿no? Y muchísima gente que viene con la guía pues son sibaritas, son gourmets que van buscando y intentando descubrir este tipo de producto. Así que es un placer realmente y agradeceros que podamos pues visitaros en nuestros vehículos y estar aquí en un lugar tan único. Priorat es un sitio que merece la pena visitar, los paisajes son maravillosos y justamente para nosotros es una alegría poder daros esta posibilidad e invitaros a conocer la región y nuestros vinos. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con la bodega. Venga, adelante. Dani, estamos en el patio de barricas. Como me decías antes, pues aquí podéis tener definidos las diferentes procedencias, las parcelas y las variedades. ¿Me ibas a hablar de las variedades? Sí, efectivamente. Nosotros elaboramos 2 vinos blancos y 4 tintos. Pero para ello necesitamos distintas variedades. A nivel autóctono, propios del Priorat, tenemos la garnacha blanca, que la utilizamos para hacer la capelleta, y tenemos garnacha, tinta y cariñena. Estas 3 son variedades propias al territorio. En la época en la que se construyó la bodega, había variedades francesas que también estaban muy de moda, como eran el Cabernet, Merlot y Syrah.
Estas uvas forman parte de nuestro patrimonio cultural interno de la bodega y de momento forman parte de nuestro ocupaje, pero bueno, de cara al futuro únicamente trabajaremos con Syrah como variedad extranjera. Muy bien. Es la que mejor se adapta al clima y la que tenemos unos rendimientos más interesantes. De acuerdo. Todo lo que está en barrica, Dani, tiene diferentes tiempos de crianza, ¿no es verdad? ¿O todas tienen una, digamos, unificación de tiempo? Nosotros, mínimo, los vinos van a estar aquí 12 meses. Además, esto lo que nos permite también es mantener las barricas llenas y alargarlas mucho en el tiempo. Es un tema de calidad. Para nosotros, el aporte que le da la madera y la oxigenación al vino es muy interesante, pero no queremos que el impacto de esta se note mucho en el producto final. Aquí tenemos los vinos de la bodega, ¿vale? Hacemos un paneo rápido y tú nos los vas definiendo uno a uno. Por ejemplo... Pues este primero es Uve, es un vino blanco hecho a partir de uva tinta. Las variedades principales son Merlot y Garnacha. Es un vino muy fresquito, ácido, fácil de beber, puede tomarlo de por la noche, de la mañana a la noche. M tenemos un perfil un poco más afrutado, 70% de la mezcla está hecha con Garnacha, pero también tenemos un poquito de Cabernet y Merlot. Fusió 2018, este ya es un vino que tiene un carácter de edad mucho más importante, aquí ya estamos hablando de que el 70% de la mezcla está hecha con Cariñena y Garnacha, aunque aún así tenemos un pequeño porcentaje de Syrah y de Cabernet. La capelleta es Vi de Vila de Gratallops, 100% Garnacha blanca, criado en madera con sus lías durante un año. Y estas dos son nuestras cubas especiales. Coster de Pobleda es un vino que es 85% Cariñena, 15% Syrah. Y Coster de la Ermita, 100% Cariñena. Este vino procede de nuestra finca que tenemos aquí al lado de la bodega, que es conocida por la Ermita de la Consolación, que es la ermita que tenemos encima de la bodega. Simplemente, Nico, para terminar, que sepas que tenemos 200 olivos de variedad arbequina y del que obtenemos nuestro aceite de oliva, 100% arbequina, que es virgen. Interesante. Como resumen, 2 blancos y 4 tintos. Eso es. 2 tintos en cupaje, ¿sí? Y dos tintos en monovarietal. Y en una calidad muy en calidad impresionante, claramente. Estos tres vinos, Nico, son nuestros vinos más exclusivos, únicamente por un tema de cantidad. Son vinos de los que producimos Capelleta 1500 botellas, Coster de Pobleda 800 y Coster de la Ermita 500. Es un trabajo que realmente es muy manual. Durante esa época nosotros lo que hacemos es abrir una barrica, quitar uno de los fondos, meter la uva, y es un vino que lo hacemos de una manera tradicional, pisando la uva. Es un vino que nos da mucho trabajo, pero la calidad merece la pena. Me imagino, es decir, exclusividad por cantidad y por calidad. Por calidad y por forma de trabajo. Muy bien. Es totalmente manual. Perfecto, genial. ¿Seguimos? Seguimos. Y aquí estamos en la zona de degustación y de eventos, supongo, ¿no? Sí, efectivamente. Al final de la visita terminamos en la sala de degustación. Tenemos la suerte de contar con unas vistas muy bonitas. Oh, las vistas son espectaculares. Al fondo podemos ver la Sierra de Llavería y en primer plano el pueblo de Gratallops. Aquí tenemos la Sierra de Llavería y Gratallops, ¿no? Sí. Es que es un sitio muy bonito, es muy agradable, ¿eh? Sí, la verdad que esta es un espacio muy diáfano, que nos gusta mantener, y es aquí donde pues hacemos las degustaciones, o como bien decías, hacemos eventos, cuando recibimos grupos grandes de gente.
bueno, como ya he contado a los amigos, pues hemos dormido en la bodega esta noche, ayer anoche y ahora son las 10:30 de la mañana y hace un ambiente, hay un color del día que es típico, bueno, es típico de esta temporada del año, pero también muy típico del Priorato, ¿no? La luz que hay aquí. La luz del Priorato es espectacular, y algo que invito a todos los amigos que quieran venir a visitarnos es que se fijen en las texturas. Priorato es un sitio en el que las texturas y el relieve tienen mucha importancia. Y esto es algo que simplemente desde la carretera, prestando un poco de atención, podemos ver los cambios de tonalidades, los cambios de color, el cambio de vegetación, y es algo que merece la pena valorar. Es muy bonito. Bueno, Dani, nada más que agradecerte. Ah, mira, se ve la ermita. Podemos ver la ermita aquí arriba, ¿no? Aquí arriba, efectivamente, es la ermita de la Consolación, es un sitio de culto muy importante para esta zona del Priorat, y bueno, pues contamos con que nos proteja. Seguro que sí, bueno, ya nos ha protegido, y anoche dormimos muy a gusto, aunque había un poquito de viento. Hacía viento, pero... Sí, pero agradable. Bueno, nada más que agradecerte por tu tiempo y por el buen espíritu y por el buen hacer, por mostrarnos tu vida, por abrirnos las puertas de tu casa, de vuestra casa, y bueno, nos seguiremos viendo, supongo. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Adiós. Saludo. Chao.